Pues estamos ante la exposición de Caballeros, la Orden y su Dama, 1968-1995, donde se expone o se ha pretendido exponer la fundación de la Orden de la Dama de Elche a través de su fundador, que es Antonio Martínez Maciá, más conocido como PIN. ¿Vale? Entonces, lo que he pretendido aquí es sacar a la luz lo que es la fundación, cómo comenzó todo, cómo empezó a través de su amor por Elche y por la Dama de Elche a ensalzar una fundación que en la actualidad sigue vigente y se están realizando muchísimos actos a través de ella. Antonio siempre ha sido un personaje muy conocido aquí en Elche, ha sido un personaje que le ha encantado la cultura, le ha encantado lo que es su ciudad y lo que es la Dama de Elche. Por ello, siempre ha intentado indagar un poquito y realizar actos culturales. Entonces, en 1968, un grupo de ilicitanos, junto con Antonio Martínez Maciá, fundaron la que se conoce actualmente como la Orden de la Dama de Elche. En principio, se llamó los Caballeros de la Orden de la Dama de Elche, que a posterior se cambió en 2004 para que tanto caballeros como damas pudieran recibir medalla honorífica. En un principio, cuando monté la exposición, lo que quise reflejar eran los cimientos, pero también puse unas pequeñas citas de personajes ilustres que habían venido aquí que explican de verdad lo que es la esencia de la fundación de la Orden de la Dama de Elche. Al igual, por ejemplo, Antonio explica que con la concesión de estas medallas, la Orden de la Dama de Elche ha querido reconocer en todas y cada una de estas personalidades su labor en pro de Elche, así como la desinteresada y eficaz colaboración con la Orden, siempre que se les ha requerido para ello. O sea, lo que pretendía era otorgar medallas honoríficas tanto a personajes ilustres locales, provinciales y nacionales que hayan realizado labores en pro de la cultura de Elche. Aquí quería comentar por qué las figuritas de la Dama de Elche tan pequeñitas. Lo que he querido explicar o hacer es que la Orden se funda bajo los cimientos de la Dama de Elche. Por eso, toda la exposición alberga damitas pequeñitas y toda la documentación original está sentada encima de ella. Explicando un poquito lo que es la fundación, he querido explicar un poquito lo que es la historia de Antonio Martínez Maciá, como he comentado antes, que es un personaje que es muy importante aquí en Elche, ha realizado muchas labores culturales. Aquí he querido ver, tenemos un busto de él, un retrato de él, y aquí tenemos el diploma original de la medalla al mérito civil que se le otorgó. Para que vieran un poquito que se le ha otorgado numerosos premios y es hijo legítimo de Elche, que muy pocos personajes, o sea, muy pocas personas de aquí en Elche la han recibido y él es uno de ellos. Siguiendo con la fundación, con la explicación, ¿cómo comenzaba a otorgar medallas? ¿Cómo comenzaba todo? Pues muy fácil, lo que empezó él es a mandar cartas a todos los personajes ilustres de la época. Entonces, él dijo como primer personaje que se le tenía que otorgar una medalla, como no, sería a Francisco Franco. Entonces, aquí dentro de las piezas documentales originales, bueno, tenemos los estatutos de la Orden, donde aparece la firma de Antonio Martínez Maciá junto con la firma de todo el grupo de ilicitanos que estuvieron en la fundación, en los cimientos de la realización de la Orden. Posterior tenemos un documento de Francisco Franco de vuelta diciendo de que él estaba encantado de que se le otorgara la medalla honorífica y todas las cartas originales firmadas por él, porque él, Antonio, lo guardaba todo, era un fan y
Y lo que he querido también es poner también cartas, porque tenía también amigos muy conocidos como José María Pemán, Gregorio Marañón, el Marqués de Lozoya, que han venido aquí a otorgarles las medallas. Y luego, como curiosidad, he querido poner un documento del astronauta James Irwin, que se le otorgó en 1980 la medalla honorífica extranjera, porque ya cada X tiempo la orden podía otorgar ese tipo de medallas honoríficas. Entonces, aquí aparecen lo que son la tarjeta de Irwin firmada por él y por decirlo así, los cheques para pagarle, porque se le pagaba para poder venir. Se le otorgó a él porque Irwin era muy amigo del embajador Ter Stodman y Antonio era muy amigo del embajador. Entonces, entre ellos hablaron y como Irwin era un enamorado de Elche, pues por eso se le otorgó la medalla y se le dijo que viniera para aquí, para Elche, que fue un honor tenerlo aquí. Pasando por la exposición, he querido realizar un apartado de mujeres. Como he comentado antes, la orden se llamaba Orden de los Caballeros de la Dama de Elche, pero aunque fueran caballeros, porque solo se le otorgaba medallas a caballeros, también se le otorgaron medallas a mujeres específicas de la época. Una de ellas fue Mari Carmen Polo, que es la mujer de Francisco Franco, que se le otorgó la primera medalla a la mujer. Y también he querido exponer aquí en la vitrina diferentes documentos a mujeres que se le han otorgado medalla, como por ejemplo tenemos la alcaldesa de Bilbao, que también se le dio honorífica, fue parte de la orden. También tenemos a varias personalidades y luego por último tenemos, al igual que se le dio la medalla honorífica extranjera a un hombre, se le dio igual a una mujer. Esa mujer fue Margarita López Portillo, que venía de México, que era directora general de cine, televisión y radio de la Ciudad de México. Por eso he querido poner la documentación. Y por último el apartado, he querido hablar un poquito de la dama viviente, pero no explicar un poquito la procedencia de la dama viviente, de por qué se hizo. Entonces, una vez que se hizo la orden, lo que se quería era tener, como no teníamos a la dama de Elche en Elche, porque está en Madrid, lo que quisieron es tener el aspecto espiritual de la dama presente en los actos cuando se daban las medallas. Entonces, pues Antonio habló con Alejandro Ramos Forqués, con el arqueólogo, y le dijo que a través de un estudio del traje de la dama de Elche, que hiciera una representación de lo que podría ser el traje original. Y entonces lo que hicieron fue realizar el traje físico para que lo llevara una dama. Entonces lo que se hizo fue que cada 2 años se elegía una dama viviente, que tendría que ser o de la orden o que fuera familiar de la parte de la orden, y luego posterior, después de la muerte de Franco, se hizo cada 5 años, cambió, ¿vale? Una vez se hacían cada 2 y luego cada 5. El traje es único para cada dama viviente. ¿Por qué? Porque no todas las damas vivientes tienen la misma medida, ni tienen, sobre todo por la parte superior, por el casco. Entonces, aquí tenemos, para que vean, no es una réplica, es el original que llevaba la dama viviente, no sé, sí, eso, María Emma Pérez Bebiá, que fue un regalo a Antonio Martínez Marciá por toda su labor cultural, tanto en la orden como en Elche. Es el original, que es en metálico. Y luego tenemos aquí un traje original completo de Toñi, que fue otra de las damas vivientes que hubo, que muy amablemente nos la ha prestado. Y aquí el collar era de escayola. Ha ido a lo largo de los años, después de desde el primer boceto del traje, se ha ido realizando más estudios y ha ido cambiando el traje
hasta que actualmente es una fiel copia del traje que llevaba la dama de Elche. Tanto el casco también tiene que ser a medida, las joyas se hacían todas a medida, cada dama de Elche cada dama viviente tiene un traje único y original. Y ya por último destacar esta pieza, que es un busto de una réplica prácticamente exacta de la dama de Elche, que muy amablemente nos la han cedido para la exposición, y es maravillosa tenerla aquí porque así engloba y representa toda la historia y todos los cimientos de la fundación de la Orden de la Dama de Elche a través de su primer fundador, Antonio Martínez Maciá, y que actualmente sigue vigente y que durará durante muchos años más. Con relación al busto, Paco, ¿nos podrías comentar por qué esa exactitud que nos ha comentado la comisaria con el original? ¿De dónde viene esa posibilidad de esa exactitud? Pues esta réplica que tenemos de la dama es copia de la que hizo Ignacio Pinazo Martínez en 1908 en París. Él estuvo becado en Roma y de Roma pasó a Francia, y allí le encargaron, por parte de José Ramón Mélida, español, un arqueólogo importante, que hiciera una copia de la dama que había en París. No pudo tomar medidas directas de la dama porque estaba en una vitrina y se lo impidieron, pero sí que hizo una serie de puntos y la hizo en escayola. Hizo un molde en arcilla que después vaciaron en escayola e hicieron ya un original, entre comillas, ¿no?, para poder reproducirlo. Esa fue la primera que se hizo, digamos, lo más perfecta posible. El escultor tenía delante a la original y estuvo copiando cada uno de los detalles, incluso le hizo las roturas que presentaba en aquel momento la dama, y se le acabó a las damas que él hacía con una ligera coloración para que se respetara los tonos rojos que todavía mantenía la dama. Esta pieza es importante porque en el contrato que se le hizo al escultor se le daba una opción de vender los derechos de copia o quedarse él, o sea, no cobrar por la obra, pero de quedarse él con los derechos. Y él decidió la segunda opción. Entonces, cada vez que él hacía una copia, que solamente la hacía a los museos o entidades importantes, él cobraba por esa copia, por los derechos de la copia, ¿no? Y en todas iban firmadas, y él empezó a hacer copias. En realidad no sabemos cuántas se hicieron, pero es curioso que la copia el contrato que se le hizo era muy curioso, porque cuando él hacía una copia distinta a la suya, por ejemplo, hizo una en plata, es decir, uno de los vaciados no era en escayola, con la pátina que vemos, sino que era en plata. Esa copia la hizo un platero de Madrid, Luis Espuñes, y lo que hizo fue un contrato casi medieval, en la que se partió por la mitad y medio contrato se lo quedó el platero y la otra mitad se la quedó el escultor, ¿no? Bueno, esa copia de la que estoy hablando está aquí en Elche, está en la Fundación CAM, la tenemos aquí. Sí. Bien, es una imagen muy repetida. Aquellas que veáis que tiene la firma del escultor en la parte izquierda de la escultura, con Ignacio Pinazo 1908, digamos, son las originales que él hizo. Bueno, en cuanto a la vestimenta, ha habido mucho cambio porque en un principio se tomó el modelo de los trajes clásicos griegos que teníamos en las esculturas y se simulaba que la dama iba vestida con ese tipo de trajes. Hoy en día ya se sabe más en todo este proceso y sobre todo de la coloración que hay en la dama, se sabe a partir del 2005. La dama fue cedida a Elche por 6 meses en el 2006. Pues un año antes se hicieron una serie de analíticas en las que se descubrieron los pequeños restos de color. Entonces, por eso los trajes que ha llevado las diversas damas vivientes de la orden no se corresponden con la actualidad. Hemos encontrado damas con colores distintos, porque a medida que se iban investigando cosas se iban añadiendo. Hoy en día se sabe que la ropa interior de la dama es de color azul y encima tiene una túnica de color rojo que cruza el busto. Si nos fijamos en la real, vemos que hay unos pliegues que bajan de un hombro, sin embargo, hay una túnica interior lisa, que es la que sea de color azul.
azul y encima rojo. Y por último el manto, que es la pieza más destacada de la vestimenta, ahora ya sabe que es de un color ocre, un marrón, un ocre. Sin embargo, la dama llevó trajes con varios colores, ¿no? Ese traje ocre que lleva hoy la dama lleva un pequeño ribete de color rojo en el borde, que aquí no está representado, no se sabía cuando se hizo este traje. Si os acordáis de la dama de Baza, tiene una franja muy grande en forma de damero, de cuadritos de colores, ¿no? Bueno, pues la dama tiene resto de color rojo, no se sabe si tenía algún diseño especial, pero sí que sabemos que tenía el borde de color rojo, que aquí no está representado. Bueno, yo recuerdo sencillamente que para nosotros fue un acto muy importante ver a un astronauta que era del Apolo 15, creo que era, que subió a la Luna, y para nosotros era un personaje que no nos creíamos que estuviese aquí en Elche. Llevaba unos zapatos, me acuerdo que eran unos zapatos muy grandes, posiblemente por algún defecto que tendría en los pies, pero con mucha simpatía, porque los saludamos a todos y todos nos dimos cuenta de la persona tan activa que era. En consecuencia de ello, le regaló a mi padre un pequeño collar con una medallita que era de lo que significaba el viaje del Apolo 15 a la Luna. También nos ha comentado la comisaria que tu padre era muy amigo del embajador de Estados Unidos. Antes nos has contado una anécdota. ¿Quieres transmitirla a todos? Sí. Mi padre tuvo mucha amistad con Mr. Thomas, que fue un embajador de Estados Unidos. Estaba en Madrid, claro, y vino aquí a Elche también. Lo trajo mi padre, a él y a su señora. Y en una de las conversaciones que tuvieron, mi padre le dijo de si podía traer a Kissinger a dar una conferencia a Elche. Lo que el embajador le contestó que era muy complicado porque Kissinger cobraba mucho por las conferencias. Entonces mi padre le dijo al señor Thomas, bueno, pues como hay un acuerdo cultural entre España y Estados Unidos, que venga Kissinger a dar una conferencia aquí a Elche y después voy yo a Estados Unidos y doy la mía. Era una anécdota muy especial de él. Y también es famoso que tu padre no viajaba a ningún sitio como no fuera con una dama de Elche o varias damas de Elche en la maleta. Mi padre tenía una fábrica con un tío mío, y cuando salía de viaje, por ejemplo, a Madrid o a Barcelona, llevaba dos maletas. Una era las muestras del calzado y la otra maleta era la de las damas de Elche. Entonces mi tío le decía a veces, Tonico, pero ¿a qué vas? ¿A vender damas de Elche o a vender sabates? ¿Cuántas piensas que habrá repartido tu padre? Pues no tengo una idea exacta, claro, pero por lo menos 2000 sí, porque las maletas iban siempre llenas de damas de Elche.